Buenos días. Hoy hablaremos sobre lo más destacado en referencia a los recursos que serán resueltos por la misma autoridad que emite la resolución, resultando en la mayoría de los casos elegidos para el particular afectado, promoverlo o bien que sea insista el juicio contencioso administrativo que corresponda. El recurso administrativo, como lo hemos advertido, será sustanciado invariablemente ante la autoridad que emitió la resolución. Esta figura parecerá un poco absurda si consideramos que la autoridad se convierte en juez y parte al valorar su propia resolución y en su momento verse en la necesidad de revocar atendiendo los argumentos que hubiera expresado el gobernado al promoverlo. Cabe hacer mención que los recursos son mecanismos de defensa que la ley establece para que los particulares que se duelan de afectaciones a sus derechos puedan concurrir ante la autoridad a solicitar la revocación o revisión del acto. La denominación suele variar de la legislación a legislación, pero al final los medios de impugnación buscan los mismos efectos. Hablaremos sobre la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su título sexto del recurso de revisión, capítulo primero, disposiciones generales. En su artículo 83 nos dice: los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente podrán interponer el recurso de revisión cuando proceda a intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Por lo que considera en el artículo 83 que los recursos de revisión mismos que podrán interponer los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dicho organismo, de los contratos que los particulares solo pueden celebrar con aquellos que no refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta ley. El recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente. En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su título cuarto del recurso de inconformidad, capítulo único, nos dice en el artículo 108, podemos encontrar que nos dice: a los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán a su elección interponer el recurso de inconformidad previsto en esta ley o intentar el juicio de nulidad ante el tribunal. Tal recurso de inconformidad tendrá autoridad emisora, confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. Por su parte, en este artículo ya mencionado, establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán a su elección interponer el recurso de inconformidad o intentar el juicio de nulidad ante el tribunal. Este recurso de inconformidad tendrá por objeto que el superior jerárquico
de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule este acto administrativo recurrido. En cuanto a la normatividad estatal y enfocados a la legislación del Estado, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su artículo ya antes mencionado, contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, cuando éste se esté haciendo uso del recurso en conformidad previo al desistimiento del mismo. El interesado podrá promover el juicio ante el propio tribunal. La resolución que se dicte en recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el tribunal. Mientras tanto, en el artículo 116, contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. En el ámbito federal, el Código Fiscal de la Federación considera en su artículo ya antes mencionado 116 que la impugnación de actos administrativos dictados en materia fiscal federal a través del recurso de revocación, este procederá contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios, aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley, dicten las autoridades aduaneras y cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, por lo que también procederá contra actos de autoridad fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiere a recargos, gastos de ejecución o indemnización, se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley o determine el valor de los bienes embargados o cuando afecten el interés jurídico de terceros. Hablaremos también sobre la Ley del Seguro Social. En su sección segunda de los medios de defensa, en su artículo 294, nos dice: cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en conformidad en la forma y términos que establezca el reglamento o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Es decir, en este artículo 294 de la Ley del Seguro Social considera como medio de impugnación que podrán promover los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados a sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto al recurso de la inconformidad. Por lo que en la ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de igual manera en el artículo 52, en los casos de inconformidad de las empresas de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos con cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios
o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. El reglamento correspondiente determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere en este artículo. Por lo que en este artículo 52, ya mencionado anteriormente, nos menciona que en los casos de inconformidad, las empresas de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto de Derecho a Crédito, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione los derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patronos, se podrá promover ante el propio instituto en recurso de inconformidad. En estos casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o de sus beneficiarios sobre la inscripción del instituto, derechos a créditos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesionen derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto en recursos de inconformidad. Todo esto con la finalidad de dar un buen cumplimiento ante la ley. Como ya hemos visto, todo esto que nos queda claro en explicación de acuerdo a nuestros artículos, con el fin de advertir que será sustanciado invariablemente ante la autoridad que emitió la resolución. Esta figura parecerá un poco absurda si consideramos que la autoridad se convierte en juez y, aparte, al valorar su propia resolución en su momento, verse en la necesidad de revocarla atendiendo a los argumentos que hubiera expresado del gobernado al promoverlo. Con esta explicación nos queda claro que debemos recurrir en el momento que seamos afectados y con cada artículo ser legalmente cualquier acto que nosotros veamos que no se esté cumpliendo de acuerdo a nuestra ley. Y con esto nos damos cuenta que podemos revocar en cualquier momento que no se nos esté cumpliendo en cualquiera de estos actos administrativos y proceder conforme a cada artículo en los recursos administrativos.